Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que nos enseñan con el ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Gabriel del Castillo, presidente del Instituto del Futuro del Perú, quien acaba de graduarse de la maestría en Administración Pública con foco en innovación y políticas públicas en el Instituto de Innovación de la UCL en Londres. Gabriel es licenciado en Desarrollo Internacional de la Universidad de Sussex, también en Inglaterra. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Es un gusto estar acá. Sí, igualmente. Gabriel, se habla mucho de la innovación, pero casi siempre dentro del contexto del sector privado. ¿Por qué alguien debería pensar en estudiar innovación con un enfoque en la administración pública como acabas de hacer tú? ¿Qué podemos aprender de este tipo de experiencias o incluso de países como Suecia o China que apuestan por la innovación y la tecnología en la administración pública? Claro, mira, en primer lugar, lo que te diría es que algo que no solemos entender muy bien es que la innovación no pertenece a un sector en particular, ¿no? Es el resultado del trabajo e interacciones entre diferentes actores, ¿no? Públicos, privados o de otro tipo. Uh-huh. Entonces, digamos, hay que tener claro eso. Hay un papel del lado público en el tema de la innovación, ya sea en innovaciones dentro del sector público, dentro de Estado, que hay innovaciones muy interesantes, o innovaciones, digamos, facilitadas o creadas desde el lado público, ¿no? Servicios innovadores, por ejemplo. Uh-huh. O se me ocurren también, por ejemplo, si nos ponemos a pensar de dónde vienen muchas de las principales tecnologías que estamos usando hoy en día, ¿no? O las grandes innovaciones que hemos visto en los últimos años, ¿no? El Internet empezó en los 60 con un prototipo, ARPANET, financiado y promovido por una entidad pública del Departamento de Defensa americano. Uh-huh. El tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que Uh-huh. se crearon en tiempo récord y esas empresas que trabajaron en las vacunas lograron entregarlas, ¿no? En tiempo récord y es por eso que ahora tenemos cierto sentido de normalidad recuperado. Pero Uh-huh. la investigación previa que venía de esas vacunas se hizo también con financiamiento e impulso del lado público, ¿no? Entonces no hay que descontar ese papel. Ahora, eso significa que, así como muchos se preparan para impulsar innovaciones, desarrollar innovaciones de la empresa privada, también se tiene que hacer lo mismo del lado público, ¿no? Ya sea si estamos hablando de que queremos innovar en los servicios que se proveen, en cómo funciona una entidad pública, una institución, o si lo que queremos es más bien trabajar para crear las condiciones y colaborar con los diferentes actores para dar lugar a esas innovaciones, ¿no? Y como dices, hay casos muy interesantes, ¿no? Hay fondos de innovación que se están lanzando, por ejemplo, en la Unión Europea tiene un fondo enorme, pero lo interesante acá, y eso quiero resaltarlo, es que no solo se están destinando fondos a innovar porque sí, sino que se está buscando encontrar la dirección que queremos para esas innovaciones, porque no solo tiene un ritmo, ¿no? La innovación, el crecimiento, sino una dirección. Uh-huh. Y esa dirección tiene que dirigir la innovación hacia resolver los desafíos que tenemos hoy en día, ¿no? Ahí está el valor que genera para la sociedad, para el público, ¿no? Entonces, estos enfoques de dirigir y financiar la innovación desde el lado público, en colaboración con los demás actores, con los privados, que son los que finalmente terminan llevando esto al mercado, tiene que estar dirigido a estos grandes desafíos, ¿no? A resolver los problemas de la cadena de alimentos, por ejemplo, tener una sociedad saludable, incorporar diferentes tecnologías, ¿no? Y hacer los negocios más productivos. En Perú hay muchísimas oportunidades. Gabriel, una pregunta que me genera intriga es, ¿qué cosas nuevas has aprendido en la maestría? Y la maestría siempre va con el tema de trabajo, o sea, y aprovechando que estás en el primer mundo, ¿qué tipos de trabajos interesantes puede aspirar a alguien que obtiene una maestría en administración pública con el foco en innovación como has hecho tú? Entonces, la parte de novedad, de qué te ha enseñado la maestría
y el futuro, ¿no? ¿Qué oportunidades se abren con una maestría como la que tienes? Claro, no, me gusta mucho la pregunta. Y lo primero que te diría, Pati, es que fue una maestría un poco diferente a lo que uno esperaría de la administración pública, porque como yo también en mi trabajo suelo hacer desde el Instituto del Futuro, tratamos de repensar muchos de los aspectos fundamentales que le dan forma al trabajo que se hace desde el lado público, ¿no? Al trabajo que se hace por el interés público, mejor dicho, ¿no? Entonces, habilidades concretas que he desarrollado, una que me parece fundamental, es la capacidad de pensar y analizar e innovar a nivel de sistema, ¿no? Porque tenemos, claro, el trabajo que se hace individualmente, a nivel de organización, a nivel sector incluso, pero hay niveles por encima de eso, ¿no? Hay que pensar en los sistemas, y eso implica ver el bosque y ver el árbol al mismo tiempo, ¿no? No uno o el otro, no quedarse solo en la unidad individual y pensar en las conexiones y relaciones entre esos diferentes actores y cómo dan resultado a lo que produce ese sistema, ¿no? Ya sea un sistema de salud, un sistema de innovación, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto a todo esto, trabajamos con la Municipalidad de Londres, el Greater London Authority, un proyecto para analizar desde ese punto de vista sistémico el sistema de innovación de Londres, una ciudad muy productiva, muy innovadora, pero que tenía ciertos problemas y no estaba claro de dónde venían, ¿no? Y resulta que el sistema, si bien producía innovaciones y productividad, no llevaba esta productividad necesariamente a beneficios tangibles, digamos, a resolver los grandes desafíos que tiene la ciudad, ¿no? Había mucha gente además que no formaba parte del sistema y era excluida a pesar de querer intentar innovar, de tener buenas ideas, y esto al final resta la inteligencia colectiva de un sistema de innovación y no permite que se innove tanto, ¿no? Entonces, analizar las cosas y pensar desde ese punto de vista sistémico ayuda mucho. Otra cosa que destacaría sería la capacidad de apreciar y navegar la complejidad y la incertidumbre de nuestro mundo, ¿no? Porque hoy en día ya sabemos que hay cambios que vienen rápido, que generan grandes impactos y que no son fáciles de entender, ¿no? Entonces la capacidad de navegar esto, de recibir esta incertidumbre, de aceptarla y trabajar acorde en vez de resistirla y aguantar, creo que es muy valioso, ¿no? Ya por el tema de habilidades blandas, creo que la capacidad de trabajar en equipos multiculturales, multidisciplinarios, es clave, y la capacidad de construir relaciones y confianza también, ¿no? Ahora, ¿a qué se puede dedicar una persona que, digamos, se enfoca en el lado público, sigue estudios como estos de repente, pero con un foco en innovación? Creo que es mucho más grande de lo que podemos pensar, ¿no? No se trata solo de agencias de innovación públicas o cosas por el estilo. Claro, ahí hay un trabajo muy importante para hacer, pero si hablamos desde el punto de vista público, hay que innovar en todos los niveles, ¿no? A nivel de cómo trabajamos, de los servicios que se dan, ¿no? A nivel de repensar ciertas de las políticas y cosas básicas que se hacen, a innovar junto también al sector privado, ¿no? Entonces hay cosas, digamos, desde organizaciones, centros de investigación que están tratando de repensar ciertos de estos aspectos fundamentales que tenemos como Estado, como sociedad, cómo resolver esos grandes desafíos. Pienso que un trabajo en el que uno pueda dedicarse a responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo atacamos los grandes desafíos de nuestra época, como el cambio climático, los problemas de salud, el cambio demográfico, ¿no? En el Perú, la población mayor de 65 años se va a triplicar en los próximos 20 años. ¿Está lista nuestra sociedad para eso? Creo que esos son lugares en los que se puede aportar muchísimo valor, ¿no? Ahora, también creo que se puede ir a agencias de innovación y de diseño, trabajar en el sector público, ¿no es cierto? Claro. En multilaterales, hay muchísimas oportunidades. Qué bueno que hay efectivamente espacio para poder contribuir, un espacio amplio parece. Ahora, hablemos o volquemos nuestra atención hacia el futuro. Y hace unos años llevamos un curso juntos donde aprendimos, nos enseñaron a prospectar el futuro
en el School for International Futures, también en Londres. ¿Podrías explicarnos en sencillo qué quiere decir prospectar el futuro? Porque no es un término tan conocido para muchos, a pesar de su importancia en el mundo de los negocios y también las políticas públicas, ¿no? ¿Qué quiere decir el foresight? Claro, lo primero es que es muy posible que lo hayan escuchado de una forma u otra, ¿no? Porque se habla de prospectar el futuro, de la perspectiva estratégica, se habla también hoy en día mucho del diseño de futuros, se habla mucho del planeamiento por escenarios. Todos esos, digamos, son elementos de lo que son los estudios de futuros y la perspectiva estratégica, ¿no? Y para ponerlo muy sencillo, básicamente se refiere a cómo exploramos y entendemos mejor el cambio a largo plazo, el futuro, para poder tomar mejores decisiones hoy, ¿no? La pregunta es ahora, entonces, ¿cómo haces esa exploración de futuro, ¿no? Y como tú sabes, hay muchas cosas que analizamos, desde las señales, que son pequeños cambios que se están dando, un poco pueden parecer no muy significativos hoy en día, pero de repente a largo plazo, si se desarrollan, podría ser algo enorme, ¿no? Entonces, analizar las señales, las tendencias, cuáles son las fuerzas de cambio detrás de todo eso, podemos construir posibles escenarios que representen diferentes posibilidades de lo que va a ser el futuro, ¿no? Porque no está escrito, no sabemos Claro. cómo va a ser. Y Gabriel, como nadie puede predecir el futuro, ¿nos podrías dar algún ejemplo práctico de cómo alguna empresa o algún organismo público ha hecho precisamente este ejercicio de prospectar el futuro, para que la audiencia pueda tener una mejor idea de lo que se hizo y cuál fue el resultado? Claro, claro que sí. Un ejemplo muy concreto que yo contaría sería en anticipación a la pandemia, digamos, varios países del este asiático, se me ocurre Singapur, por ejemplo, que tienen una trayectoria muy reconocida en este tema de la anticipación, de la perspectiva estratégica. Se estudiaba y trabajaba escenarios, incluso simulaciones de cómo se podría ver una pandemia como esta, ¿no? Ya habían tenido la experiencia de otros brotes importantes en el pasado, entonces lo tenían en cuenta y pensaban cómo reaccionaríamos, ¿no? Especulando un poco, haciendo uso de la imaginación, de la creatividad, pero también intercambiando experiencias, ¿no? Y eso creo que los ayudó mucho a prepararse y responder mejor que la mayoría de países, ¿no? Ejemplos famosos, ¿no? De organizaciones ya en el mundo privado que usan esas herramientas. El caso de Shell, por ejemplo, que viene desde los 70s, 60s incluso, siendo pionero en el uso de escenarios para la planificación. Incluso se habla de cómo anticiparon el choque del petróleo en los 70s, ¿no? Y eso los permitió navegar esos tiempos, ¿no? Esos tiempos complicados, ¿no? Ahora, otras organizaciones, tienes Disney, que tiene futuristas trabajando para ellos, Ford, Lego también, por nombrar algunas empresas en el sector privado, ¿no? Ya. Digamos, en la academia también, Oxford, Cambridge, la Universidad de Houston, la Universidad de Hawái, también se dedican a estudiar esos temas, ¿no? Y en Perú también hay organizaciones, como te imaginarás, que están preocupadas por el futuro y con las que hemos estado trabajando desde el Instituto del Futuro para explorar algunos de estos temas, ¿no? Qué bueno, o sea, está en el tapete local también y me encanta que hayas compartido estos ejemplos y nombres de empresas porque puede haber personas que se animan a estudiar temas del futuro y creo que es importante que sepan quienes ya tienen esto en el radar. Ahora, hablemos sobre el futuro del trabajo en general. ¿Qué estás viendo desde Londres? ¿Nos podrías comentar sobre los sectores o los trabajos que estás viendo que con mucho futuro, que se están moviendo, cosas nuevas? Sí, sí, definitivamente hay cosas nuevas que se están moviendo, pero pienso que quizás antes de eso tendríamos que pensar un poco en cuáles son esas fuerzas, ¿no? Que están generando esos cambios, ¿no? Okay. Y una yo creo que es el tema del desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías, que eso le está dando forma al futuro del trabajo, ¿no? Otro tema viene por, digamos, los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad hoy en día. Por ejemplo, el tema del cambio climático, que es muy urgente hoy en día, está dando lugar a que muchos países
empiezan a atravesar una transición energética, algunos más rápidos que otros, y eso, por ejemplo, está impactando el tema del futuro del trabajo, porque eso significa que sectores enormes, como el sector energía, pero muchos otros más siendo afectados, tienen que transformarse radicalmente. Y eso implica nuevos empleos, nuevas habilidades, ¿no? Nuevos tipos de funciones, de posiciones, y también significa que otras se van a ir quedando atrás, ¿no? Entonces, son tiempos de cambios en ese sentido. Creo que en el Perú también hemos estado con una investigación sobre el tema de transición energética, y eso va a generar muchos cambios también a nivel de trabajo. Otras cosas que podemos ver con interés, pienso, digamos, a nivel de fuerzas de cambio, son todos los temas económicos, políticos, que están dándole forma al futuro del trabajo también, ¿no? Si es que, sobre todo en un plazo, digamos, de mediano plazo, en los próximos 10 años, si es que el mundo entra en recesión, si es que, digamos, entramos en una época de poco crecimiento, eso también va a afectar qué tipo de trabajos existen, ¿no? Ahora, sectores que veo con mucho interés hacia adelante, se me ocurre en particular el tema de la biotecnología y las ciencias biológicas. Ahí creo que se está haciendo mucho, y mucho se habla de que la siguiente revolución industrial puede venir por ese lado. Entonces, ese es un lugar, un sector que hay que estar mirando, sobre todo en el Perú, ¿no? Que hay tanto que podríamos aportar a nivel de ciencias biológicas, ¿no? De biotecnología. Otras cosas que veo con interés también, digamos, pensemos, lo que tenemos que hacer en realidad es pensar cómo las cosas que estamos viendo hoy día podrían manifestarse de acá a 10 años, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, que hay vehículos automatizados, digamos, los carros que se manejan solos, ¿qué significa eso para, digamos, los choferes en 10, 15 años, ¿no? Ese son el tipo de preguntas que tenemos que hacernos. Sí. Y lo que sí es fundamental es que muchos de esos trabajos, la gran mayoría, van a implicar, uno, que no conocemos la mayoría de trabajos que van a existir en los próximos 10 o 20 años, nuevos, y dos, que van a implicar cambios en las habilidades, en las formas en que funcionan las organizaciones, en las formas en que lideramos, fundamentales, ¿no? Y hay que prepararse. Y me gustaría profundizar en eso, ya que hablas del tema de habilidades. O sea, algunas de las cosas que tú has aprendido, según el World Economic Forum, son críticas para desarrollarlas pensando en el futuro del trabajo, como el pensamiento sistémico, el tema de poder relacionarte, en fin, ¿qué habilidades dirías tú son críticas, aparte de las que ya comentaste, y de acuerdo a lo que has visto además en la maestría, que son críticas para desempeñarte bien en el futuro del trabajo? Claro, creo que podemos empezar hablando del tema tecnológico, ¿no? Y te doy una cifra. En el Perú, hace unos años, un estudio de McKinsey decía que hasta 53% del trabajo era automatizable, ¿no? No significa que 53% del trabajo iba a desaparecer, pero que muchas personas iban a tener que reinventarse, ¿no? Y más bien empezar a desarrollar las habilidades para trabajar lado a lado con la tecnología, ¿no? No para ser absorbidos por ella, ni que sea un trabajo humano, es un trabajo de tecnología, para la inteligencia artificial, la tecnología, lo que sea, sino que tenemos que pensar en cómo se complementan estas cosas, ¿no? Entonces la habilidad de trabajar lado a lado con las máquinas, perdón, es muy importante. Esas habilidades digitales. Otras cosas que creo que son fundamentales y mucho más transversales, sobre todo para los trabajos que yo pienso que podrían ser algunos de los más buscados en el futuro, son temas como la creatividad, ¿no? La imaginación, la habilidad de pensar diferente, fuera de la caja, hacer conexiones que de repente una máquina no puede hacer, ¿no? Esas cosas que son intrínsecamente humanas, esas son las habilidades que van a ser, creo, más valoradas en el futuro. Sí, el tema es que las empresas empiecen a valorarlas en sus procesos de selección, y que las mismas organizaciones empiecen a priorizarlas dentro de la cultura organizacional, ¿no? Y empiecen a reclutar hacia ellas, porque hoy en día todavía tenemos un largo camino, creo yo, por recorrer. Y sí creo que las startups, las empresas más creativas, inciden en esto, pero no sé qué tanto, ¿no?
vemos, o sea, ejemplos concretos de empresas que estén reclutando, enfocándose en el tema de la creatividad, ¿no? Ahora, Gabriel, tú lideras el Instituto del Futuro en el Perú, que es una especie de think tank y además un espacio de entrenamiento en temas del futuro. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre el futuro del trabajo en el Perú concretamente? O sea, mencionaste que hay una brecha, que muchos de los trabajos en Perú, la mitad podría ser automatizable según citaste a McKinsey, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes sobre el Perú? ¿Dónde están las brechas? ¿Qué lecciones podemos extraer de algunas de las investigaciones que han estudiado, que han realizado en el IDF? Sí, el caso del Perú pienso que es un caso bastante complejo, porque digamos, cuando pensamos a largo plazo en el futuro, pensamos en muchas de esas innovaciones, en esos nuevos puestos de trabajo que de repente están en Silicon Valley o en algún lugar así, que suenan un poco locos de repente, ¿no? Y los necesitamos, por supuesto, pero en un plazo más inmediato, digamos, hay muchas cosas que tenemos que resolver a nivel de trabajo, ¿no? Muchas brechas que cerrar. Está el tema de la informalidad, está, digamos, el tema de que el trabajo tiene que ser más productivo también. Tiene que ser más productivo y, digamos, necesitamos empezar a pensar dónde queremos estar como país realmente, cuáles son esos grandes desafíos que hay que resolver para eso. Y en base a eso empezar a pensar cuáles son los sectores en los que necesitamos más profesionales, ¿no? En los que necesitamos empezar a educar nuevos profesionales y cómo los preparamos, ¿no? Creo que por ahí va un poco el tema. Ahora, hay otras cosas también que se van a dar, ¿no? Hablamos de nuevos puestos de trabajo, pero también cómo se organizan las empresas, las diferentes organizaciones que existen, ¿no? Es muy interesante. Hace poco, por ejemplo, estuve en un proyecto con el Centro de Diseño Danés en Copenhague y era muy interesante ver cómo se organizaban, digamos, como institución, porque muchas organizaciones hablan y tienen el discurso de que somos una organización plana y hay libertades para escoger los proyectos o cosas por el estilo, pero ahí se dieron cuenta de que ellos hablaban mucho de eso, pero tenían también que hacerlo, ¿no? Entonces, lo que vi fue algo que nunca había visto antes, una organización completamente plana donde las personas tenían libertad para escoger en qué proyecto les interesaba trabajar y, digamos, el líder del proyecto tenía que invitar a otros a ver si se querían unir a su proyecto, ¿no? Que era algo que no he visto antes. Me pareció muy interesante, la verdad, la forma en que se organizaban. Y creo que cambios así, el tema del remoto, van a empezar a llegar a Perú también. Sí, ahora que mencionas este ejemplo danés, no sé si fue también una empresa danesa, pero creo que fue hace más de 20 años, que su líder hizo pues una especie de organización muy, muy horizontal y tenía su modelo que lo llamaba el Spaghetti Organization o algo así, no me acuerdo del nombre, pero era precisamente, o sea, son estas ideas grandes, innovadoras que se dan, que a veces ya se han dado hace tiempo y han funcionado muy bien, porque él tuvo resultados espectaculares. Cuando hizo esto, y él era el CEO de una empresa óptica, si mal lo recuerdo. Entonces siempre es refrescante escuchar que estas cosas no son necesariamente, ¿no? de hoy día, sino que ya se vienen trabajando. Ahora, cambiemos un poquito el foco. Tú has sido, y pensando en esta habilidad que mencionaste, la capacidad para relacionarte, construir redes, alianzas, tú en algún momento fuiste embajador mundial del Global Scanning Network. ¿A qué se dedicaba esta red y cómo puede servir de ejemplo de la importancia de desarrollar y participar en este tipo de alianzas o redes, ojalá mundiales? Claro, esta red de escaneo global del Instituto de Estudios Futuro Copenhague, de la que fui parte un par de años, a lo que se dedicaba básicamente era, y lo mencioné antes, el tema de las señales en los estudios de futuro, ¿no? Que son estas pequeños vistazos al futuro que podemos encontrar en el presente, ¿no?
cosas que nos llaman la atención, pero que de repente todavía no han derivado en una innovación grande o en un cambio grande, ¿no? Lo que hacía esta red era tener personas, embajadores globales alrededor del mundo, con diferentes especialidades, teniendo los ojos muy abiertos y reportando qué señales iban encontrando alrededor del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos años que en Lima veíamos cómo aparecieron muchísimos y muchísimos scooters eléctricos de un día a otro, ¿no? Uh-huh. Y estaban por todos lados y la gente se chocaba, los veíamos tirados. Resulta, yo reporté eso como una señal, ¿no? Sobre el tema de la movilidad eléctrica, la micromovilidad, etc. Resulta que allá por Dinamarca tenían el mismo problema y también lo estaban reportando como una señal. Y por algún lugar de Asia, no me acuerdo dónde, también estaba pasando algo parecido, ¿no? Entonces, agrupando todo esto desde diferentes perspectivas, empezábamos a encontrar lo que ya podían parecer tendencias, ¿no? Y eso puede informar las decisiones que tomamos. Otro ejemplo, una señal que nosotros enviamos hace unos años fue el tema desde el tema político, ¿no? Cómo había una posibilidad de que el péndulo político latinoamericano empezara a pasar un poco de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, ¿no? Que es algo que hemos visto en la práctica. Esto, desde el punto de vista, digamos, de los estudios de futuro, creo que fue un acierto de parte nuestra haber podido interpretar una señal como esa. Pero es una experiencia muy importante, en mi opinión. La valoré mucho, ser parte de una red global de personas con ese tipo de mentalidad, porque se aprende mucho de esas otras personas y uno se entera mucho también de qué cosas están pasando en otros lugares, ¿no? Y eso nos ayuda a pensar en nuestros propios problemas. Gabriel, y una pregunta que yo me podría hacer, y estoy escuchando, es ya, sí, qué lindo, existen este tipo de redes y todo lo demás, pero ¿cómo hago para participar en ellas? O sea, ¿cómo así te ubicaron a ti y te llamaron a ti? ¿O qué hiciste tú para poder convertirte en embajador mundial de la red? La verdad es que en este caso fue cuestión de mantener los ojos abiertos y lanzarse. ¿Tú te ofreciste? Así es. Había una convocatoria abierta a ver qué personas podían entrar y claro, había una entrevista y una revisión del perfil de la persona, pero digamos, yo levanté la mano, ¿no? Y así fue como ingresé. Y creo que en general existen oportunidades como esa de participar en redes de este tipo, pero es cuestión de mantener los ojos abiertos para cuando esas oportunidades se abren y de dar ese paso, ¿no? Es un gran consejo estar mosca y levantar la mano. Gabriel, antes estamos hablando cuando estamos hablando de estas organizaciones horizontales y todo, no quería dejar de mencionar y comentarte que si aún no has leído el libro de Reed Hastings, el CEO de Netflix, que se llama No Rules Rules, o sea, las reglas de las de no tener reglas, que es buenazo porque Netflix me ha impresionado muchísimo cómo es que ellos trabajan. Es casi una guía de cómo hacerlo si estás en una industria o en una cultura organizacional que te permite, que fomenta la creatividad y que todos estén actuando en un altísimo nivel. Y creo que con eso ya cierro porque se nos acabó el tiempo. Y no me queda pues más, Gabriel, de decirte que como siempre me encanta conversar contigo y agradecer que hayas aceptado la invitación. No, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, la verdad. Genial. Si quieren conocer más sobre Gabriel, pueden buscarlo en LinkedIn. También ingresar a la página del Instituto del Futuro del Perú, idf.pe. Con esto cerramos. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.